44 minutos de las 9. La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Así es, y ya estamos en línea con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buen día a ustedes, a la audiencia también. Bueno, hoy hablamos de Brasil, doctor. Sí, Brasil es una potencia extraordinariamente grande y poderosa, por eso la expresión potencia, no solamente acá en América Latina, sino ya también a nivel mundial. Hay un grupo de países que se ha creado de acuerdo con su protagonismo cada vez más ascendente entre las naciones del mundo. Y en ese grupito de países, que son 4, está Brasil, Rusia, India y China. La China roja, desde luego, no Taiwán, ¿no? Uh-huh. Y a ese grupo de países se le dio por llamar BRIC, que es el conjunto de siglas de cada uno. O sea, Brasil, Rusia, India y China dan las siglas BRIC. Resulta que estos países, más allá de quién tiene más influencia dónde, son los que están determinando en los últimos años las decisiones a nivel mundial, incluso junto con las grandes potencias industriales como los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que son, digamos, las configuraciones más poderosas del mundo, ¿verdad? Si se toma Estados Unidos como bloque, o sea, como país, los 50 estados, es la potencia número 1 en el mundo. Pero si se toma a la Unión Europea en forma desagregada por países, entonces la mayor potencia dentro de la Unión Europea es Alemania, la segunda mayor es Francia, la tercera es Inglaterra, la cuarta es Italia, la quinta ya es España, ¿verdad? Pero por costumbre, los países de la Unión Europea en el ranking mundial de las naciones aparecen en forma individual. Si se tomara la Unión Europea en su conjunto, es decir, en bloque, sería la potencia número 1, más poderosa incluso que los Estados Unidos de Norteamérica. Es interesantísimo para la audiencia hacer esa diferenciación, porque normalmente de tanto repetir estamos todos acostumbrados a decir de que la potencia número 1 es los Estados Unidos. Pero eso es solamente porque se tiene la costumbre de que cada uno de esos países europeos figure en el ranking mundial en forma individual. Si se los junta, la primera potencia del mundo es la Unión Europea. Pero más allá de esa clasificación primera, que sería o la Unión Europea o los Estados Unidos, lo que llama la atención es que la China continental ya hace rato que ha desplazado a los países de la Unión Europea en forma individualmente considerados, esos países, ¿verdad? Por ejemplo, se toma Estados Unidos como un solo país, y bueno, está Estados Unidos en primer lugar. Después ya está la China continental, o sea, ya es la segunda potencia del mundo, de acuerdo con ese ranking. Y ese ranking se construye sobre la base del Producto Interno Bruto, es decir, la registración que se hace anualmente de los bienes y servicios producidos por un país determinado. Entonces, en primer lugar, los Estados Unidos, segundo lugar, la China continental, tercer lugar, el Japón, que es sorprendente porque los Estados Unidos son prácticamente un subcontinente de grandes que son geográficamente y poblacionalmente, ¿verdad? La China continental, si uno toma la población, debería ser el primer país del mundo, ¿verdad? Porque tiene 1.600 millones de habitantes. Es también un subcontinente, es enorme ese país. Y lo que llama la atención es que Japón, que son apenas unas cuantas islas, una de ellas grande y las otras pequeñas, ¿cómo es posible que un país así relativamente pequeño en superficie y en población sea ya la tercera potencia mundial, ¿no? Y ahí es que empiezan entonces las colocaciones. Después de Japón, ¿quién viene, no? Y bueno, y después de Japón está Alemania, que fue desplazada al cuarto lugar con el ascenso de la China, ¿verdad? Y después de Alemania ya figura Francia en quinto lugar, y después ya está en sexto lugar Brasil, incluso por encima de Inglaterra. O sea que este vecino grande y poderoso que tenemos aquí, al lado, y que bordea
toda la costa, no, mejor dicho, iba a decir costa pensando en el río, todo el límite oriental de nuestro país, pero también el río Paraguay al norte, la parte oriental del Chaco, digamos. Nos rodea por todas partes de Brasil hacia el este, ¿verdad? Ese país es ya la sexta potencia mundial por encima de Inglaterra. Y la perspectiva es que Brasil próximamente incluso desplace hacia abajo también a Francia. Es decir, Brasil pasaría a figurar así como la quinta potencia más grande y más poderosa del mundo, ¿verdad? Bueno, y este es nada menos que el país que más influye en el nuestro, en todos los aspectos. Es muy difícil encontrar un aspecto económico o social o ambiental o cultural o militar en el que no domine Brasil. Justamente eso, doctor, le iba a preguntar si es bueno o es malo o no tener un vecino tan con esa potencia, en el lugar número 6 en el mundo. Y próximamente también escalando al puesto número 5. Sí. Y se puede parafrasear a los mexicanos que han dicho siempre que los mexicanos están, que el problema de los mexicanos es que están muy cerca de los Estados Unidos y muy lejos de Dios, ¿verdad? Tal vez nosotros podríamos decir lo mismo. Acá Paraguay, el problema de Paraguay es que está muy cerca de Brasil y muy lejos de Dios. Pero esa es una anécdota, es un chiste, digamos. Lo que sí es importante decir es que estamos al lado de una superpotencia y al lado de otra que es ciertamente un país grande y también poderoso en Sudamérica, pero que a nivel mundial no juega un papel importante, salvo algunas figuras así que ya sabemos que son muy conocidas a nivel mundial, como por ejemplo la futura reina de Holanda es argentina, el Papa es argentino, Messi es argentino, ese tipo de cosas, ¿no? Pero aparte de eso, Argentina es ciertamente para nosotros el segundo país más influyente en Paraguay, pero a nivel mundial el peso de la Argentina no solamente es pequeño y reducido, sino cada vez va cayendo más, por una serie de razones que ahora en esta entrevista no podemos analizar. Lo que sí quería analizar, y con mucho énfasis, es que no perdamos de vista de que tenemos como partner en Itaipú, como partner en comercio exterior, como partner en inversiones y como partner en préstamos, nada menos que a una de las potencias más grandes del mundo, que es Brasil. No perder de vista eso. Y tampoco olvidarse de que Brasil, a pesar de todo, es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos en el mundo. Hay que repetir eso. Brasil es el país con mayor desigualdad de ingresos en el mundo. Eso quiere decir que las diferencias en Brasil entre pobres y ricos son las más grandes del mundo también. O sea, es como para parafrasearles a ellos mismos cuando dicen Brasil, o mayor país do mundo, ¿no? Tanto en términos económicos como en términos sociales, solamente que en términos sociales eso es más bien negativo, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Brasil. Pero tenemos que saber que a pesar de esos problemas, el Brasil tiene problemas sociales que son inferiores a los que se pueden encontrar en la India. La pobreza allí, no, tal vez la diferencia en la India entre ricos y pobres no sea tan grande, pero la cantidad impresionante de pobres en la India es 2 veces mayor que la población de Brasil. La población de Brasil está en 200 millones de habitantes. La población pobre en la India son 400 millones de habitantes. Porque en la India la cantidad de población asciende nada menos que a 1.200 millones de personas. Es el segundo país más poblado del mundo después de la China continental. La India también es la democracia más populosa del mundo. Y a pesar de eso, por el poderío económico de Brasil, Brasil está por encima de la India, por ejemplo, en términos de producto per cápita. Es decir, Brasil, tómelo por donde se lo tome, y sabiendo que es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos, y sabiendo que los problemas del medio ambiente de Brasil son mayúsculos, no son tan mayúsculos si es que se compara con los problemas medioambientales de la China, por ejemplo. Si uno toma entonces varios indicadores, los económicos, los sociales y los medioambientales, al final Brasil está en mejor posición que sus compañeros del BRIC, el título que habíamos dado a esta entrevista. O sea, BRIC como la unión de países cuyas primeras siglas están representadas en las letras BRIC, que son Brasil, Rusia, India y China. Brasil entonces, cada vez más importante, cada vez más influyente,
a pesar de que este año tiene una tasa de crecimiento relativamente baja, va a ser solamente 1,5% el crecimiento este año en Brasil. Acá en Paraguay vamos a crecer 12%. Lo que pasa es que somos un país liliputiense, que representa menos del 1% del Mercosur, si es que se incluye a Venezuela, ¿verdad? Es decir, nosotros somos el 1% y Brasil es algo así como el 30% del Mercosur. Y a nivel mundial, Brasil ya representa también una magnitud extraordinaria. Para ser conscientes de junto a quienes vivimos, los brasileños, y la poderosa influencia que tienen ellos, no solamente en el mundo, sino también aquí en Sudamérica y específicamente en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto.